Disculpen la tardanza, el tráfico esta vez no nos ayudó. Perdón, doctor, por llegar tarde. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra última plática, dada por un académico. Les voy a leer una breve semblanza, ¿sale? De él. Entonces, el doctor Jorge Zavala es investigador titular de aquí del Centro de Ciencias de la Atmósfera y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él estudió física aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudió Ciencias del Mar en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Hizo su doctorado en Oceanografía Física en el CICESE y hizo un postdoc en la Universidad Estatal de Florida, en el COAPS. Él desarrolló la línea de investigación en interacción océano-atmósfera y formó el grupo que lleva ese nombre aquí en el CCA, que opera actualmente ese grupo los pronósticos operativos meteorológicos de circulación oceánica, de oleaje y de oleaje. Ha sido responsable pues, de diferentes proyectos para CFE, Conagua, CONACYT, FAPID, etc. Entre los que podemos resaltar los que son relacionados con los sistemas de pronóstico numérico operativo y de oleaje para Pemex y de marea de tormenta y de oleaje para el Servicio Meteorológico Nacional, así como la reconstrucción del derrame petrolero de British Petroleum para el INEC. En general, el doctor Zavala ha estudiado procesos de circulación oceánica y clima de México mediante modelación numérica, observaciones en sitio, información satelital y datos de reanálisis. Entre los temas que ha estudiado destacan la dinámica y termodinámica del Golfo de México, así como la variabilidad de la concentración de clorofila A. También ha estudiado la hidrodinámica del sistema arrecifal veracruzano y las lagunas de Términos y Alvarado. Ha colaborado en investigaciones en el Pacífico tropical mexicano y en estudios de la sequía de medio verano en México. Ha estudiado variaciones del nivel del mar, en particular las que son asociadas al cambio climático global. Desde finales del año 2006, él es jefe del Servicio Mareográfico Nacional, que está operado por el Instituto de Geofísica, y durante este periodo ha reconstruido y modernizado toda la red de mediciones. Actualmente es el editor en jefe de la revista Atmósfera y miembro del comité editorial de la revista Geofísica Internacional. Cuenta obviamente con diversas publicaciones en revistas de un alto impacto relacionados con los temas que ya les leí ahorita, y ha dirigido, y afortunadamente sigue dirigiendo, tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces... Okay. Bueno, muchas gracias, Erika. Okay. Bueno, pues viendo el programa de las pláticas, ¿esto ya está funcionando? Sí. El programa de las pláticas, veo que ya están bastante familiarizados con la modelación numérica. De todas maneras, pues voy a dar un panorama general, básico, de lo que es la modelación numérica y lo que nosotros estamos haciendo. Mi objetivo es convencerlos de que es un tema sumamente importante y que en México no se le ha dado la importancia que merece. Y platicarles la situación actual, que el título dice eso, que es simulando el sistema Tierra. Efectivamente, hoy los modelos numéricos son capaces o están simulando el sistema Tierra en toda su complejidad, no solo la atmósfera, no solo la dinámica del océano, sino incluso los procesos biogeoquímicos que ocurren en el sistema Tierra. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, igual que ustedes, y cuando yo estudié, y creo que todavía, nos decían que hay soluciones muy hermosas, analíticas, y que lo numérico es como algo sucio, ¿no? O a veces nos dicen que es como algo de ingenieros, ¿no? Que hay ingenieros. Pero ese es un sesgo. La ciencia ha crecido mucho buscando soluciones numéricas. Es difícil encontrar el origen buscando. Uno encuentra máquinas mecánicas como el ábaco, que
que tenía el propósito de ayudar a contar. Sí, ahí está. Ayudar a contar y son sumamente antiguos. Perdí el alambre, ¿eh? El alambre todavía está. O sea, y entonces, ¿cómo le hago? ¿Así? Ok. Quitar este. Ponemos este aquí. Y eso, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias y por lo tanto de México, ha creado un sesgo de poca importancia en los cálculos numéricos. Bueno, en el caso más reciente, pues hay máquinas dedicadas a hacer cálculos. Como efectivamente, como comentaba Erika, yo estoy a cargo de la red mariográfica de la UNAM, que es la red mariográfica nacional, pues sí me ha llamado la atención estas máquinas que se elaboraron en los 1800, capaces de pronosticar la marea. Quizá ustedes hayan visto una serie de tiempo de nivel del mar, y son algunas de las series más bonitas que puede haber, en el sentido de que efectivamente se ven como suma de senos y cosenos, y que uno puede hacer una descomposición en armónicos y reconstruir muy bien esa serie. De hecho, si entran a la página del servicio mariográfico, ven el pronóstico para el tiempo presente y hacia adelante, y también ven las observaciones, y ven cómo las observaciones siguen el pronóstico, salvo por lo que no es marea astronómica. Es decir, el nivel del mar responde generalmente o principalmente a las fuerzas astronómicas, es decir, la gravedad de la Luna diferencial sobre la superficie de la Tierra, y la gravedad del Sol, que tampoco es homogénea sobre la superficie de la Tierra. Estas máquinas se construyeron con el propósito de pronosticar estas series, y son de gran importancia porque desde por ahí del 1600, 1500 empezaron a tomar mediciones en algunos sitios. Por ejemplo, en el puerto de Liverpool hubo un personaje que cada hora tomaba la medición del nivel del mar, y su ayudante, y lo anotaban. Y con esa serie se pudieron construir los primeros análisis, y finalmente fueron utilizados para construir pronósticos. ¿Por qué lo hacían? Porque cuando entran los barcos y hay marea baja, se encallan y puede ser hasta catastrófico. Entonces tenía una importancia comercial o militar, etcétera. Entonces por eso se empezaron a desarrollar este tipo de máquinas. Estas están, por ejemplo, en el Museo de Londres, en el Museo de Ciencias de Londres. Y también el mismo personaje realizó esta máquina para hacer análisis armónicos del tipo de lo que es un análisis de Fourier. Entonces se analizaban series y se hacían descomposiciones. Estos son realmente máquinas mecánicas para realizar cálculos. Y son verdaderas maravillas mecánicas, como después fueron también los relojes. Los relojes también tienen su historia. La búsqueda de tener un reloj preciso, pues vale la pena esa historia, ¿no? Y su importancia era para la navegación, porque si uno tiene la hora exacta y hace observaciones celestes, puede saber exactamente en qué latitud y sobre todo, en este caso, en qué longitud se encuentra. Y ese era uno de los problemas más importantes que dieron lugar al desarrollo de una de las máquinas más precisas que se han desarrollado, que son los relojes, máquinas mecánicas. Las mareas se desarrollaron en la primera máquina que les mostré con 10 componentes. Es decir, finalmente la marea la podemos representar como la suma de una serie de armónicos. Uno que tiene 24 horas, otro que tiene 12, otro que tiene un poco más de 12 horas, etcétera, porque la luz, pues digamos, tarda en verla, en cruzar el mismo meridiano, no la vemos hoy y mañana 24 horas después cruzando sobre nosotros, sino tarda un poquito más porque gira alrededor de la Tierra, entonces va corriendo.
y así se van dando distintas armónicos. De hecho, nosotros trabajamos normalmente como con 60, 50 y tantos. Y entonces fueron desarrollando máquinas cada vez más complejas, algunas llegando a tener hasta 50 componentes en 1946. Y los grandes puertos del planeta compraban una máquina de estos para su puerto y estos cuates se hicieron ricos. Bueno, ese es un comentario al margen. Vendiendo, bueno, en Dodson, vendiendo esta máquina a distintos puertos. Entonces, todo puerto importante quería tener una máquina para pronosticar la marea en su puerto. Ese es algo muy regional. Bueno, por otro lado, la meteorología nace como una ciencia descriptiva. Hay varias ciencias como la geografía, la oceanografía, la meteorología, que nacen, digamos, como su palabra lo dice, medio asociadas a una cuestión descriptiva. O sea, que la geografía o la oceanografía pues es graficar el océano. Y ya algo más científico es como la oceanología, o sea, el tratado del océano, logos tratado. Y a principios del siglo pasado hubo una corriente que empezó a decir, bueno, no, pero podemos nosotros aplicar las leyes de la física para entender el movimiento de los grandes sistemas meteorológicos. Y Richardson escribió un libro en 1922 y donde hace toda una descripción metodológica de cómo a partir de una serie de observaciones y de cálculos, digamos, de la presión, como fuerza dominante en la presión y la fuerza de Coriolis, podía él pronosticar cómo se iban a desplazar los sistemas meteorológicos 24 horas hacia adelante. Y él consiguió un grupo así o más grande de personas y a cada uno les repartió la tarea y les dijo, a ver, tú vas a calcular estas ecuaciones, te tocan hacer estos cálculos y luego se los pasas a tu compañera y ella va a hacer otros y de esa manera vas a hacer un pasito de tiempo hacia adelante y luego otro y otro y otro y entre todos vamos a construir un pronóstico a 24 horas. Hizo ese ejercicio, se tardó más que los 24 horas, para una prueba de concepto, así se dice, pero le salió muy mal. Y no entendieron bien sino hasta mucho tiempo después. Sin embargo, él escribió esto que está en su libro, por ahí lo tengo, el que lo quiera se los paso en PDF. Dice algo así como posiblemente algún día en el futuro será posible tener cálculos más rápidos que lo que avanza el tiempo meteorológico y a un costo razonable, porque aquello este experimento era bastante costoso, que salven el trabajo manual para poder, pues digamos, poder realizar este sueño. Años más tarde, aquí no lo puse, otro grupo de estudiosos analizó por qué le había fallado a él. Y le había fallado porque hay que cumplir algunas reglas numéricas cuando se hacen los cálculos numéricos. En este caso, que el paso de tiempo depende del tamaño de la malla que él había construido. Es decir, había convertido el mapa en una especie de cuadrícula, en una malla, e iba haciendo cálculos en esa malla para poder ver cómo iba a avanzar el tiempo. Es verdaderamente una revolución en el concepto porque realmente estableció los lineamientos de lo que es el pronóstico numérico hoy en día. Ahora, ¿cómo se hace el pronóstico numérico? La verdad es que esto nos lo enseñaron en la secundaria. Fuerza igual a masa por aceleración. O sea, lo que mueve el océano o lo que mueve la atmósfera es fundamentalmente las fuerzas. Y lo que tenemos son aceleraciones. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, actúa la fuerza de gravedad, actúa la rotación de la Tierra a través de lo que llamamos la fuerza de Coriolis,
actúa las diferencias de presión. Digamos, si hay una presión más alta aquí que allá, pues entonces se tiende a ir, digamos, el agua o el aire de la alta hacia la baja presión. Luego se desvía por Coriolis. Y la fricción, que siempre está ahí. O sea que las fuerzas que tenemos son las mismas que las que tenemos para una pelotita o para este micrófono. Si lo tiro, se cae, ¿no? Por la gravedad. O si tengo una pelota y la aviento, yo puedo pronosticar, si mido bien la velocidad a la cual la aventé, en cuánto tiempo va a llegar y a dónde va a llegar. Entonces, si yo sé cómo se está moviendo la atmósfera, pues yo puedo pronosticar, al menos en el corto plazo, en cuánto tiempo va a llegar a otra posición. También utilizamos, en este caso, pues en lugar de trabajar directamente con la masa, bueno, trabajamos, como es un fluido, masa por unidad de volumen, entonces trabajamos con ρ. En este caso, la aceleración, o sea, nuestra A, pues normalmente la representamos como la derivada de U con respecto al tiempo. Además, utilizamos las leyes de conservación, es decir, la masa no se crea ni se destruye, bueno, entonces eso se tiene que cumplir. Y además, en el caso del sistema Tierra, pues la conservación del calor es muy importante. O sea, hay una cierta cantidad de calor que medimos como temperatura, pero que tiene que conservarse más lo que se le agregue, digamos, por radiación solar o lo que pierda por emisión de radiación. Entonces, esas son las reglas y con eso podemos hacer un gran modelo dinámico del sistema Tierra y del sistema océano. Y bueno, pues, por ejemplo, un modelo completo del océano está gobernado por estas ecuaciones. No son más que estas, no es mucho que esto, realmente. Y bueno, revisamos, no quiero que entiendan todos los términos, pero digamos nuestra aceleración de U en dt, que acabo de poner, los términos que nosotros llamamos advectivos, es decir, que si una parcela de agua está caliente y se mueve, cuando llegue aquí pues va a provocar que en este punto aumente la temperatura. Si por ejemplo hay un río, una descarga, bueno, pues hay que poner esto como una fuente, la fuerza de Coriolis, el gradiente de presión y luego pues fuerzas de fricción con fondo o de disipación. Y esto para la componente U, o sea zonal, para la componente meridional. La vertical a veces la simplificamos. La ecuación de conservación de masa, lo que dijimos, la masa se conserva. Una ecuación para la temperatura, donde tenemos cómo cambia la temperatura respecto al tiempo, debido a el transporte de parcelas de agua o de aire con distinta temperatura, términos fuente, y luego tenemos la difusión, y aquí me puso Y. Esta Y es una fuente, creo. Ah, sí. La radiación solar, según cómo penetra, o sea, lo que pasa es que el océano es ligeramente transparente a la radiación del sol, entonces la va absorbiendo en distintas profundidades. Una ecuación para la salinidad y una ecuación de estado. Con esas ecuaciones podemos tener un modelo sumamente completo que nos describa, por ejemplo, el comportamiento del océano mundial. Y es prácticamente mejor que esto, pues no hay, o más completo que esto no hay para describir el océano. O sea, puede parecer mucho, pero en realidad no es mucho. Hay ciertas cosas interesantes, por ejemplo, la ecuación de estado, en el caso de un gas, pues, ¿cuál era? Es muy bonita y muy fácil, ¿no? ¿Cómo? El gas ideal. PV igual a NRT. Ok, esa es muy bonita, es PV igual a NRT. Y se puede deducir analíticamente o experimentalmente. En el caso del agua oceánica, o del agua en general, pues no tenemos una ecuación tan bonita. Se comporta
poco más extraño, pero lo podemos describir con una ecuación, por ejemplo, como un polinomio, y se puede calcular los coeficientes del polinomio a partir de muchas observaciones y se le ajusta una función. Y luego tenemos condiciones en la frontera, en la superficie, pues el esfuerzo del viento nos está afectando en la dirección X, en la dirección Y, la entrada de radiación por la vía de onda larga, calor sensible y calor latente, más la radiación de onda corta, son 4 procesos. Y en el caso de la salinidad, pues evaporación menos precipitación. ¡Pau! ¿Verdad? O sea, no pretendo que entiendan todos los detalles, pero que vean que efectivamente es un conjunto de soluciones relativamente sencillas. Ahora, en la Facultad de Ciencias nos dijeron que este sistema es feo porque no se puede resolver analíticamente. No, no se puede resolver analíticamente. Antes hasta daban premios al que encontrara soluciones analíticas de ecuaciones, pero un sistema de ecuaciones diferenciales parciales acoplado, que es un modelo numérico, eso es lo que es un modelo numérico, no se puede resolver analíticamente y se puede resolver numéricamente, con una solución aproximada, no exacta, y buscamos que cada vez nuestras soluciones sean mejores, y eso depende de varios factores, de que estos procesos los hagamos, tengamos mejor representación de ellos, que nuestra aproximación analítica sea más cercana a la solución, nuestra solución numérica sea lo más cercano posible a la solución analítica, que tengamos buenas observaciones para forzar nuestro modelo, pero bueno, eso es un modelo numérico. Y uno de la atmósfera pues es casi lo mismo, aunque en el caso de la atmósfera tenemos el hecho de que el agua cambia de fase vapor a fase líquida y de fase líquida a fase hielo, y coexisten. En las nubes altas, y ustedes ya lo saben muy bien, hay nubes que son de cristales de hielo, y las nubes calientes son de agua, y hay vapor de agua que es vapor, no, las nubes no son vapor, las nubes son agua, y entonces eso agrega una particularidad, y el océano pues tiene la salinidad, que es otra particularidad. Me voy a basar esta. Ahora, es casi lo mismo que les acabo de poner, por eso me la salté. Pero veamos, entonces, ¿qué es un modelo numérico? En realidad, por ejemplo, aquí tendríamos un modelo entre atmósfera y océano acoplado. Y lo primero que hay que señalar es que la solución no es en todo el dominio, sino solamente en ciertos puntos. Y eso podemos tener una cuadrícula más fina y entonces tenemos más puntos en la solución. Eso es lo primero que hay que tener. Lo segundo es que hay que tener información de las condiciones iniciales. Si vamos a hacer el pronóstico para mañana, tenemos que saber cómo está hoy la atmósfera. Y para saber cómo está hoy la atmósfera, lo primero que necesitamos son observaciones. Además de tener observaciones, pues como no tenemos observaciones en todos los sitios y en todo momento, pues tenemos que hacer como interpolaciones, vamos a decir, para construir un campo en 3 dimensiones aproximado a nuestras observaciones y que además sea más o menos compatible con mis ecuaciones. Pasa como que en el ajuste de una recta. Cuando ajustan la recta, los puntos no pasan por la recta, pero tú ya le dijiste que tiene que ser una recta. En un modelo ya le dijiste, tienes que ser consistente con estas ecuaciones. Entonces no todos los puntos son consistentes o son solución de esas ecuaciones, son contradictorios. Entonces se desarrollan métodos para interpolar u obtener soluciones que sean consistentes con las ecuaciones. Entonces ya no coincide exactamente nuestra solución con las observaciones, pero coincide, bueno, pero debe estar cercana a cumplir con el sistema de ecuaciones que tenemos, ¿no? Y luego, además de tener nuestras condiciones iniciales, pues si no estamos simulando todo el planeta, pues tiene que tener fronteras. Y entonces, por ejemplo, si hay una corriente
que está entrando por aquí o una alta presión que está entrando por aquí, pues tenemos que tener esa información y sabérsela dar al modelo, de alguna manera. Siempre es un problema, casi siempre, si lo que nos interesa está aquí, buscamos que la frontera esté lejos de nuestra zona de interés. Y después empezamos a imponerle que conserve masa, que conserve calor, que conserve sal, que conserve momento, que conserve vapor de agua, en el caso de la atmósfera. Y vamos poniendo lo que llamamos parametrizaciones para los intercambios de calor, para el esfuerzo del viento, para la evaporación, para la radiación solar, para la radiación terrestre. Tenemos que poner información de la topografía, tenemos que tener información, por ejemplo, de los ríos, etc. Y todo eso pues va sumando complejidad a nuestro sistema, a nuestro sistema. Pero realmente el núcleo duro pues son las ecuaciones que vimos. El sistema de ecuaciones más sencillo que existe, que describe bastante bien muchos problemas de la realidad, es el modelo de aguas someras. Sencillo. Aceleración, Coriolis, gradiente de presión. Ese sistema. Esto es para U, o sea, la componente zonal, la componente meridional, y se conserva. Bueno, resulta que con estas ecuaciones yo puedo describir súper bien lo que pasa en un canal, por ejemplo. Muchos de los fenómenos que pasan en la naturaleza como un tsunami. O puedo describir muy bien un tsunami, o lo que pasa en un canal, lo que pasa en un estanque, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve? Ay, caray. Esto. Resulta que lo que hacemos es un poquito más complicado que esto, pero una ecuación diferencial la vamos a convertir en una ecuación algebraica. Son dos animales diferentes, o sea, pero vamos a decir se parecen. Acuérdense la definición de derivada, ¿no? Es el límite cuando delta tiende a cero. En este caso, pues hacemos un incremento de U entre X. Y en el límite cuando este incremento tiende a cero, pues el valor es igual a la pendiente, ¿no? Lo más común es hacer estas aproximaciones que se llaman de diferencias hacia adelante, diferencias centradas, diferencias hacia atrás. Y luego se nos ocurre hacer mallas de distinta forma. Por ejemplo, esta malla que se usa mucho, que es la Arakawa C. ¿Por qué la usamos así? Bueno, pues nada más porque si vamos a calcular du en dt, como estaba en la ecuación anterior, esta depende de dh en dx, y entonces, si yo tengo que u está en medio de estas h's, pues ya me sale el valor directamente. Entonces me ahorro una... hago más pequeño mi error, mi aproximación, que si los pongo en el mismo lugar. Claro, depende de qué ecuación esté yo resolviendo. Entonces resulta, fíjense nada más, que estos sistemas de ecuaciones se pueden aproximar con estas tres ciclos, donde yo tengo que U, que está aquí, U2 es igual a lo que tenía en U0 por G, que es esta G, por delta H en delta X. Y entonces aquí tengo H en J más 1 menos H en J. Por este delta T lo paso para acá. Por delta T entre este delta X. Y eso es esta ecuación. Entonces, en realidad convierto con las aproximaciones que teníamos esta ecuación en esta aproximación. Y lo resuelvo para cada punto de la malla que varía en renglón y en columna. Y hago lo mismo para esta ecuación y hago lo mismo para esta ecuación. Entonces,
El propósito de poner esto es que vean que son muy poquitas líneas de código. Y con estas líneas de código, más unas poquitas de aquí arriba, que son las condiciones iniciales, y así unas poquitas de aquí abajo, que van a ser como para graficar o salvar, yo obtengo esta solución. Y este es el caso de tirarle una piedra al centro de un estanque y cómo se va moviendo. Ya no puse la animación más grande, estaba muy pesada. Pero llega a la frontera, si la frontera le pongo una pared, rebota y sigue avanzando. Y esto, para esto sí hay una solución analítica. Y por ejemplo en la clase que damos de taller de modelación numérica, lo comparan contra la solución analítica y ven que la solución es muy cercana a la analítica. Entonces fíjense qué fácil es simular, por ejemplo, la formación de estas ondas en un estanque, o por ejemplo, una perturbación en un canal, o por ejemplo, cuando ustedes, la otra vez, hace unos años estaba yo viendo los datos de la inundación de Tabasco, abren la presa y entonces se ve como un escalón, o como una alta del nivel, y entonces el nivel empieza a viajar, tarda 7 horas en llegar a Villahermosa e inunda la ciudad. Entonces se ve como un pulso. Y la velocidad de ese pulso está gobernada por estas ecuaciones más fricción, un poquito más lento que esto. Claro que de todas maneras el gobierno mexicano primero inunda y luego avisa, y primero inunda y luego evacúa. Pero eso, pues cualquiera de ustedes lo puede calcular con ese sistemita de ecuaciones. Bueno, no todas las mallas son cuadradas. Y no son todas cuadraditas porque algunas veces nos interesa conocer en mucho detalle ciertas zonas. Por ejemplo, en el caso de un tsunami, pues queremos saber si se va a inundar con cuidado la zona costera y con el mayor detalle posible. Entonces hay distintas formas de resolver esto. Alguna es acoplar o hacer anidamientos de las mallas cuadraditas y poner más resolución cerca de la costa. Otra es que las mismas cuadritos vayan modificándose en el tiempo. Y otra es con mallas no estructuradas, como de triangulitos, donde tenemos mucha resolución en las zonas que a nosotros nos interesan y poca en las zonas que no nos interesa mucho. Esto se usa mucho, por ejemplo, en este caso, para marea de tormenta, que es la inundación causada por los huracanes, por elevación del nivel del mar, no por lluvia. También por lluvia inunda, pero en este caso por elevación del nivel del mar. O por ejemplo por tsunamis. Pero no solamente, se usa para mucho más cosas. Por ejemplo, en una zona estuarina, pues nos interesa tener todo el detalle del estuario. En particular, la marea de tormenta a mí me ha preocupado mucho desde hace muchos años porque el siglo pasado, por catástrofes naturales, murieron más personas por ese fenómeno que por cualquier otro. O sea, hubo un evento, por ejemplo, en Bangladesh, donde murieron de un solo evento 300,000 personas. En Galveston, más o menos a principios del siglo pasado, por ahí, no me acuerdo si fue en 1900 o 1905, murieron 50,000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el huracán y entra una gran, vamos a decir, una gran invasión de agua, igual que un tsunami, y penetra cientos de metros o varios kilómetros adentro, costa adentro, y se lleva todo. Y como en esa ecuación que acabamos de ver, la de aguas someras, la velocidad con que entra el agua depende de la profundidad, o sea, raíz de G por H. Pues si el agua es bajita, pues H es pequeña, entonces entra despacio. Pero si H es grande, entra como una gran corriente y se lleva todo a su paso. Eso le pasó a Nueva Orleans con el Katrina. El nivel medio del mar, no las olas, el nivel medio del mar subió 4 o 5 metros y sobre de este hubo olas. Invadió y oficialmente murieron un poco más de 1,800 personas. Volvió a suceder en el 2007, creo, u 8,
con el huracán Ike, que le pegó muy fuerte a Texas. Ahí sí evacuaron, pero también inundó. Y volvió a suceder con el huracán Sandy, que le pegó a los estados del Atlántico de Estados Unidos en el 2013, me parece. O sea, no es algo tan raro. Hay un libro de un autor que se apellida de León, se me olvidó el nombre, que él estudia las costas de Veracruz, y en ese libro él documenta cómo en los archivos de Indias hubo una gran marea de tormenta en 1565, si no me equivoco, o por ahí, que penetró 4 kilómetros, se llevó el ganado, se llevó todo en Veracruz. No ha ocurrido eso recientemente, pero puede ocurrir este año, puede ocurrir el año que entra. Entonces, uno de los retos que hemos asumido en este grupo, solo por voluntad, es desarrollar la capacidad de pronosticar estos eventos, porque se pueden pronosticar bastante bien con horas de anticipación, incluso con días de anticipación. Y se pueden salvar miles y miles de vidas. En México, si hubo un sismo, entonces toman medidas para sismos. Si hubo tsunamis en Japón, toman medidas para tsunamis. Si hubo un derrame, ¿cómo se llama? Una erupción volcánica, entonces, y así lo van haciendo, pero no se prevé con mucho cuidado. Entonces, hemos estado con atención a ese problema. Y para ello empezamos a trabajar con mallas no estructuradas. Bueno, en realidad la modelación numérica y el particular de los modelos climáticos son algo nuevo. En los 70s, o sea, algunos de ustedes nacieron, no ninguno en los 80s, pero bueno, en los 90, un poquito antes de que nacieran, apenas teníamos modelos de la atmósfera y tomando en cuenta el uso de suelo, o sea, no solo la atmósfera, sino el uso de suelo. Y por otro lado había modelos oceánicos desacoplados. Ya en los 90s empezaron a existir modelos acoplados atmósfera, océano y tierra. Y empezaron a desarrollarse modelos para los ciclos biogeoquímicos en general, carbono, el carbono en el océano, y de la química atmosférica. Es más completo hablar de la química atmosférica que de la calidad del aire. Que la calidad del aire está como muy relacionada con contaminantes. Pero en realidad la química atmosférica incluye los contaminantes y los compuestos naturales que existen, ¿no? Y después ya empezaron a acoplarse poco a poco, y muy recientemente en el último grupo de modelos del IPCC, pues ya tenemos sistemas que ya no son modelos acoplados, sino llaman sistemas terrestres. Por eso le llamamos así a la plática. Y estos sistemas incluyen los ciclos biogeoquímicos de la atmósfera y del océano, y pretenden simular o construir escenarios de cómo, por ejemplo, puede irse modificando la acidez del océano, o cómo puede irse modificando la productividad primaria, considerando toda esta complejidad de procesos. Y ese es en el estado en que estamos hoy. Para que esto haya ocurrido, tienen que haber pasado muchas cosas. Algunas, pero no todas, son mucho mejor comprensión de los distintos sistemas. Otra es observaciones mucho mayores, sobre todo con los satélites, que dan una cobertura planetaria. Entonces ya tenemos información de todo el planeta. De otra manera, pues ¿quién tenía información de la mitad del Pacífico, no? Pues esa información no la tiene. Y la otra, otra es la teoría, el conocimiento, y otra es el desarrollo de las computadoras. Es increíble, ¿no?, cómo cambia la capacidad de cómputo.
Aquí está medido en un número de operaciones por segundo, número de operaciones de punto flotante. Y vemos cómo esta escala es logarítmica. Entonces, más o menos cada 10 años, o bueno, digamos de aquí, la pendiente va de 100 a no sé qué. 3, 6, a 10 a la 7. Y estamos hablando de poco más de 20 años. El crecimiento es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, la supercomputadora de la UNAM MISTLI ahorita está como en las mejores 500 del mundo en el año 2012. La que tenemos nosotros, que todavía no la estrenamos, está en cajas porque no es tan fácil a veces convencer a las autoridades de que esto es prioritario. Esa es la realidad. Está como las 500 mejores del mundo en el 2000, por ahí del 8. Y esto pues nos da una idea de cómo están creciendo. Hoy en día hay tecnologías nuevas que permiten esperar que esta tendencia, que aquí parecía que empezaba a disminuir, siga subiendo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que nos permiten aspirar a modelar cada vez sistemas más complejos, incluso sistemas con mucho detalle y regionales, que no los van a modelar los extranjeros. ¿Para qué hemos hecho nosotros? Bueno, la verdad nosotros hemos hecho fundamentalmente estudios numéricos. Hemos usado los modelos para estudiar procesos. Pero como nos dimos cuenta de que había vacío en México en los sistemas de pronóstico, empezamos a desarrollar sistemas de pronóstico desde la gran inundación de Tabasco de 2007, porque nosotros teníamos corriendo el modelo para formar estudiantes, para hacer investigación. Nos dimos cuenta que vimos perfectamente que iba a haber una precipitación estacionaria con características catastróficas, que no se evacuó a la gente, etcétera. Y nosotros lo teníamos la información y pensamos que pues el gobierno también la tendría. Y entonces empezamos a desarrollar sistemas para Pemex en 2010 y luego nos pidieron otro en 2013. El doctor Agustín García ha desarrollado o ha trabajado calidad del aire en el Valle de México desde 2006. Nosotros hemos desarrollado sistemas de pronóstico de oleaje para Pemex en 2010 y 2013 y para el servicio meteorológico en 2012. Para el servicio meteorológico hicimos el primer sistema de marea de tormenta. Ahora ya hay otras personas pensando en marea de tormenta, lo cual está muy bien. 2012. Un sistema de ceniza volcánica, porque resulta que es muy importante, de pronóstico de ceniza volcánica, porque además de que afecta a las regiones donde cae la ceniza, es muy importante para la seguridad de la aviación y el pronóstico de circulación del Golfo de México. Además hemos hecho, por ejemplo, pronósticos o estudios diversos. Los pronósticos de nosotros los pueden consultar en la página del centro, ahí donde dice meteorológico, de oleaje, etcétera. Esta es la página de nosotros, está cortada, en donde pueden ustedes acceder al pronóstico meteorológico, al de oleaje, en este caso al servicio mareográfico. Aquí no sé qué es, no alcanzo a ver. El de circulación oceánica. Ok, el acceso a Uniatmos. El de un sistema que corremos para Pemex. Y luego aquí sistemas de pronóstico regionales que corremos nosotros y se visualizan con un sistema que desarrolló Olmo, y globales que no corremos nosotros pero que también se visualizan. Un área fundamental es cómo comunicar esto. Imagínense, en este sistema, de hecho es el sistema que está en producción, pero tenemos uno en desarrollo. En el que está en desarrollo y en el que hicimos para Pemex, se generan como 10,000 imágenes cada corrida, o sea, cada 12 horas en este caso. No es trivial generar toda esa información y organizarla y ponerla de tal manera que el usuario pueda
accederla. Y entonces hay información, por ejemplo, de la altura geopotencial en cierta altura, o de el perfil de vientos, relativa. O sea, hay una gran cantidad de información que los distintos usuarios pueden utilizar, tanto el usuario común como el especialista, ¿no? El especialista, digamos, el meteorólogo, el que toma decisiones. Estas son algunas de las carátulas que tenemos. Una característica que nos gusta mucho es que ustedes pueden consultar el pronóstico y más o menos la condición que existió en alguna fecha desde 2010. De hecho, podemos incluso, tenemos desde 2007, pero está en este sistema desde 2010 y eso no es tan común. Entonces uno puede ver las condiciones meteorológicas que existieron en distintas fechas. Este es un ejemplo de una animación del huracán Ernesto. El azul es la línea oficial y el otro es el pronóstico que nosotros hicimos. Este es un ejemplo del pronóstico de oleaje. Lo que nos muestra aquí es la altura del oleaje, se llama altura significante, que es una estadística de las olas. Y entonces se puede ver que con un norte se desarrolla una zona de oleaje importante que llega a más de 4 metros, digamos ya con 3 metros no puede navegar una panguita de pescado porque se hunde. Este es el oleaje, por ejemplo, asociado al huracán Ernesto, donde vemos olas hasta de 9 metros o 10 metros, que ya incluso una embarcación mayor también se puede hundir. Este es un ejemplo del pronóstico de circulación del Golfo de México. Y algunos estudios que hemos hecho, por ejemplo, el derrame petrolero. Entonces lo que aquí se ve es el destino del petróleo en distintas profundidades. Por ejemplo, aquí se ve cómo se acumuló fundamentalmente en toda la zona norte. En principio, nuestros resultados nos indican que no llegó a las costas mexicanas. Y bueno, el análisis de las plumas profundas. Este es un resultado con mallas no estructuradas, donde lo que se pretende es simular la llegada de un huracán a la zona de Veracruz. Esta es la zona de Veracruz y Boca del Río, Santón Lizardo. Entonces se ve como toda esta zona se inunda cuando llega este huracán. Entonces corrieron más de 300 escenarios cambiando el punto al cual llega el huracán. Llegaba aquí, aquí, por aquí y por aquí. La dirección, digamos, venía de así, íbamos cambiando. La intensidad del huracán y la velocidad en que se desplaza el huracán. Porque si va avanzando muy rápido, resulta que crea menos daño que si avanza a cierta velocidad lento, ¿no? Entonces todo eso nos sirve para aprender. Y este es parte del trabajo de Obel Díaz, que es parte de su trabajo de doctoral. Pero cuando aparezca publicado este trabajo, pues seguramente algunas personas dirán, bueno, yo mejor no vivo aquí o no compro una casa ahí, ¿no? O a lo mejor la más la venden, ¿no? Luego, dentro de la visualización, bueno, sí destaco el trabajo de Olmo de este sistema que realmente él le pone así de México para el mundo, porque realmente él lo ha desarrollado, es de código libre, es de código abierto y pues es, digamos, utiliza las más modernas tecnologías de cómputo para poder visualizar las condiciones oceánicas, atmosféricas y otro tipo de variables. Y bueno, tiene varios estudiantes de ciencias de la Tierra y de computación trabajando con él. Bueno, eso quizá les podría poner algunas, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Tantito o ya no? Digamos, viendo la página del grupo, voy mal, ¿verdad? Para acá. La página del grupo, que es esta. Aquí están los sistemas que yo les mostraba. Aquí está el sistema de pronóstico meteorológico. Ustedes entran y pueden escoger la variable. Tengo que poner el alambre aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, viento.
Entonces van viendo el pronóstico para hoy y los próximos 5 días. De hecho no está el de hoy, 4 de mayo, entonces tomo atrasado. ¿Mandé? Sí, es hoy. Ok. Es interesante, por ejemplo, va a entrar un frente, a pesar de que ya estamos en mayo, es el último de la temporada, diría yo. Es el clásico del 5 de mayo. Sí, más o menos el último norte entra en estas fechas. Aquí está el sistema de alta presión y los vientos del norte. Van creando esta zona frontal. Y aquí se ve el jet, Snake Jet o Jet de Tai, que estudió esta intensificación. Y esto pues va a provocar, entre otras cosas, que haya un gran oleaje en esa zona. Vamos a ver si es cierto. No lo he visto, lo estoy viendo junto con ustedes. Entonces aquí pues debería estar entrando ahorita el norte. Se tardaba, ¿verdad? O sea, no entra hoy, sino entra como mañana. Hoy en la mañana, se fue entrando aquí. Va desarrollando, este es el pronóstico que se corrió en la noche de ayer a hoy. Y entonces, si quieren, podemos hacer un trabajo de campo, vamos a Veracruz y vemos el oleaje. Podemos ir en la lancha en la orillita, ya si vemos que está fuerte nos regresamos. Y entonces ven olas de más de 3 metros, 3, 4 metros. Con esto es suficiente para ponerse una mareada gigantesca. Bueno, normalmente no salimos con estas condiciones, ¿no? En una panga. Entonces, bueno, eso tenemos ahí. No sé. ¿Dónde estoy? Aquí, vamos a cerrar este. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también, por ejemplo, estos sistemas que les comentaba yo que ha desarrollado Olmo. Entonces aquí tienen los vientos esta es una simulación global, no es hecha, corrida por nosotros, y en este caso es la que corre la NOAA en los Estados Unidos, pero incluye todo el planeta. Y también es el pronóstico, tiene muchísimas posibilidades. Por ejemplo, pueden construir animaciones de la fecha de hoy hasta 10 días. Pueden, ¿cómo? ¿Le puedes cambiar la profundidad? La profundidad, la altura dices. Esas son líneas de corriente, ¿no? ¿Sónicas? Atmosféricas. Ajá. También puedo poner, por ejemplo, en la oceánica. En este caso está la temperatura, pero podemos poner las corrientes. Y esto no son animaciones. Quiero decir, se construyen y se corren en mi máquina, se corren en el browser. Lo pueden correr en su teléfono, en todos lados. Y se recalcula, por eso dice aquí, cada vez que yo le hago zoom. Tiene la posibilidad de correrse en 3D o en forma de globito. Y dice el compañero que le cambio la profundidad, que si se puede. ¿En dónde estamos? Depth 0. Aquí. Entonces aquí le pongo depth. Y entonces, por ejemplo, vamos a ponerle... No, pues vamos a ponerle 3 por aquí, 2. Bueno, más. Vamos a ponerle 500 metros, ¿no? ¿Está? Y entonces ya estamos en 500 metros. Esa era la pregunta. Ok. Bueno, pues entonces finalmente, si uno hace un pronóstico, la forma en que uno presente el pronóstico es fundamental, o un estudio. Entonces la visualización es toda una rama actual de la investigación. Bueno, son algunas de las cosas que yo les quería platicar. El propósito es convencerlos de que esto es algo muy bonito, muy interesante, y ojalá y muchos de ustedes nos ayuden a que México tenga una gran capacidad de modelación numérica, ¿no? Ok. Pues sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Por qué se tiene que las condiciones de frontera, uno como recomendación las quiere que están lejanas?
Porque en realidad siempre tienes como ruido numérico, o sea, cuestiones que hacen que la simulación no sea muy buena cerca de la frontera. Entonces, es un problema de frontera todo esto, ¿no? Sí, en realidad en las simulaciones numéricas hay muchas áreas. Entonces hay gente que estudia solo cómo tener una mejor condición de frontera, cómo una mejor representación. Sí. Y hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, casi siempre en tu frontera tienes información en una resolución diferente de la que vas a tener dentro. Y entonces en lo que el modelo se ajusta, vas teniendo esa zona de transición. Ok, por ahí había otra pregunta. A ver. Habías puesto una mallita que era para encontrar como soluciones de estos sistemas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué aproximaciones numéricas resultan ser más eficientes para resolver estos dilemas? Bueno, en realidad no hay una respuesta clara, pero digamos para la ecuación de advección pues hay varias aproximaciones. Para el término de advección, para el término de difusión hay varias aproximaciones numéricas. Hay algunos que nosotros llamamos más costosos porque requieren más operaciones de cálculo. Por ejemplo, en advección hay de segundo orden, hay de tercer orden. Y esto se refiere al error de truncación de la solución, si lo piensas como una expansión en serie de Taylor. Y bueno, también hay gente que hace su doctorado haciendo una propuesta distinta de una solución. Por ejemplo, cuando simulamos un derrame petrolero, casi siempre en lugar de usar la ecuación de transporte, o sea, dc en dt, utilizamos partículas lagrangianas porque los esquemas de advección crean mucha difusión en la pluma. En lugar de tener una pluma angosta, te crea una pluma ancha. Sin embargo, hay algunos esquemas que están saliendo actualmente, el otro día estaba viendo uno, que ya son mucho mejores en representar adecuadamente el transporte de alguna variable escalar. Entonces sí, hay una serie de esquemas y de reglas que se tienen que cumplir. Hay teoría sobre cómo probar algún esquema. Bueno, esas son algunas de las cosas que se ven en el curso de taller de modelación numérica. Por cierto. Bueno, que algunos lo tienen que llevar, ¿no? El próximo semestre. Una pregunta, en la situación nacional, con respecto a las observaciones, o sea, como la simulación numérica que se está dando, ahorita está como muy en boga y se está poniendo mucho esfuerzo sobre los pronósticos, sobre la simulación. ¿Qué hay con respecto de las observaciones a nivel nacional? Porque, bueno, una complementa a la otra y es como la pregunta del primero huevo la gallina, pero en la situación nacional, ¿cómo estamos en observaciones? ¿Cómo estamos y qué tanto afecta esto a la simulación numérica? Bueno, en observaciones estamos mal, muy mal. O sea, en términos de la atmósfera, la entidad encargada es el Servicio Meteorológico Nacional. Y la observación tiene varias componentes, podemos decir, observaciones de superficie, que son como las clásicas estaciones meteorológicas, las automáticas, etcétera, pues más o menos podríamos decir que hay algo, ¿no? Algunas son de mala calidad y hay muchas interrupciones. Luego, observaciones de altura, es decir, pues vivimos en el suelo como gusanos, ¿no? Casi. Pero bueno, la atmósfera, al menos la troposfera tiene varios kilómetros de altura, quiero decir, de 10 a 15, 20 en los trópicos, y va bajando hacia las latitudes altas. Y entonces lo que se hace es lanzar radiosondeos, tener perfiladores, tener GPS. Ahí nuestra red
es muy pequeña y falla mucho, es muy incompleta. Y es fundamental, porque finalmente es un sistema en 3 dimensiones. Si no tienes información de cómo está en las 3 dimensiones, pues no tienes buenas condiciones iniciales. Y luego también se complementa con una red de radares, que tampoco funcionan adecuadamente. Afortunadamente, también se complementa con satélite, y ahí, pues como no depende del Servicio Meteorológico Nacional, pues esa información ahí está. Y una de las cosas buenas de los Estados Unidos es que esa información satelital normalmente la han puesto gratis y disponible y en tiempo real en la red para casi todo el mundo. Es algo muy, muy comunista, muy bueno. Esperemos que con Trump no cambie, pero así ha sido. Y entonces esa información realmente ayuda a toda la comunidad. Hay satélites geoestacionarios que miran hacia nuestra región, pero hay otros que han puesto los europeos o los asiáticos, Japón, la India, China, etcétera, de tal manera que hay una cobertura del planeta, pero nosotros dependemos fundamentalmente de los satélites de la NOAA. Pero sí, nuestras observaciones es algo que hay que trabajar mucho. Y pues sí les platico, ¿no? Déjenme extenderme. Ya tengo varios años siguiendo esto. Cada sexenio se moderniza el Servicio Meteorológico Nacional. Y modernizarlo significa gastarse una lana en fierros, cabrón. Pero luego no hay gente que sepa qué onda. O sea, el problema es fundamentalmente de gente. Y ahí el centro o la UNAM es corresponsable, porque no se ha formado bastante gente. La UNAM y quizá otras instituciones académicas, pero no hay suficiente gente capaz que pueda operar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupito muy pequeño de jóvenes en Pemex que hacen trabajos heroicos y lo que hacen ellos es de mucho mejor calidad que lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a análisis, a organizar, todo. Pero sí hay un problema muy, muy importante, yo diría número uno de personal. O sea, lo más importante es la gente. Y luego pues ya los fierros pues los va uno operando, ¿no? Porque se compran cosas y se tira dinero nomás. Luego le dan las concesiones a las empresas y se acaba el contrato y pues ya se acabó, y se queda uno exactamente en cero, ¿no? Problema de continuidad también, ¿no? No hay continuidad. Sí, pero en general si tú le das un contrato a una empresa, le dan el contrato a la empresa, casi siempre extranjera, lo echa a andar, opera durante 1, 2, 3 años del tiempo del contrato, se acaba y eso se cae totalmente. Y entonces no hay seguimiento, no hay esa continuidad que es necesaria en estos casos. Bueno. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer la entrega al doctor de su reconocimiento. Muchas gracias. Me hace una taza. Venga, Erika. Espérame, así. Y A ver. Realmente muy... Hay que salir sonriendo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.